todavía. Quintana, ¿cómo ves el movimiento posterior del mercado? ¿Cómo ves esas previsiones de crecimiento que no tenías antes cuando te he dado paso y cuando te he pedido una primera explicación de esta subida de tipos? Pues los movimientos del mercado parece estar bastante relajado. Aquí no se está viendo un poquito de repunte en el euro, pero nada grave. No parece haber sacudido los mercados. Me choca porque veía tanto convencimiento cuando veía el mercado de futuros que esperaba un poco más de ajuste ahora. Una reacción más negativa en la bolsa. Y no sabía muy bien qué esperar en el euro. En teoría, si le das un tipo de interés más elevado del que le espera el mercado, el euro debería repuntar. Pero también si lo que estás generando es miedo a que el sistema bancario se pueda hundir porque no sea capaz de soportar estos tipos de interés tan agresivos, entonces lo que deberíamos haber visto ha sido un debilitamiento del euro. No lo tiene muy claro, ha subido un poco, ahora está cayendo. Respecto a las previsiones, tengo ganas de leer el informe porque me parecen excesivamente optimistas. Ese ha sido el tono en general al principio del año, ¿no? Hemos tenido una batería de indicadores mejor de lo esperado. Solo en las últimas 2-3 semanas algunos de esos indicadores se están revisando a la baja, los del PIB del último trimestre, pero aquí parece que estas previsiones han sido hechas en el momento álgido, ¿no?, de optimismo. Dice en el comunicado que hay que tener en cuenta que estas previsiones fueron hechas, se cerraron, digamos, es un proceso bastante lento. Estas previsiones se cerraron a principios de marzo, entonces no han sido hechas teniendo en cuenta nada del ruido de la inestabilidad de los mercados financieros. Eso no está incorporado. Entonces, a pesar de eso, me sorprende la revisión tan alta para el año 2023. No estoy de acuerdo con que den igual las previsiones para 2023. Estamos hablando de medio punto de revisión cuando solo llevamos 3 meses de año. En lugar de medio punto, que era lo que se esperaba hasta ahora, ha subido a un 1%. Ese es el consenso para España, pero el consenso para Europa hace un par de días seguía siendo que medio punto de crecimiento como mucho, ¿no? Entonces, me resulta extraño ver al Banco Central Europeo en el lado de los más optimistas. Y lo que sí es verdad es que es un poco engañoso el dato de inflación, porque sí que se ha rebajado sustancialmente, un punto entero para este año, pero se ha revisado al alza el de la inflación subyacente. Y estoy de acuerdo que la conversación se va a centrar cada vez más en la inflación subyacente, y esa ha subido medio punto. Estamos hablando de una media del 4,6 para este año y una revisión a la baja el año que viene. En general, un Banco Europeo optimista y muy centrado en terminar con la inflación, y por eso ha optado por esos 50 puntos básicos. En principio aquí tenían un argumento para haber tomado la salida fácil de los 25 puntos básicos. Podrían haber dicho, mire, es que aparte de la estabilidad financiera, nuestros economistas están diciendo que la inflación no va a ser tan alta como esperábamos, por lo tanto me puedo permitir el lujo de aflojar un poco. Y han optado por mantener su palabra, mantener su credibilidad y darle a los mercados lo que habían prometido que iban a dar hace un mes. Hemos metido muchos datos ahí, Quintana, y claro, ellos solo veían, la audiencia solo veía inflación. Tú hablabas sobre todo al principio del crecimiento, que pasa del 0,5 al 1%, y ese dato de inflación subyacente que nos comentabas, Quintana, significaría que entonces la inflación que sí contiene energía cae un punto, cae mucho más que la visibilidad de la subyacente, es decir, que ve, entendemos, ¿no? Pero explícanoslo tú, pero yo creo que el Banco Central Europeo lo que ve ahora mismo es que habrá más crecimiento porque va a caer más los precios energéticos, ¿no? Exacto, es exactamente. Para ver los datos de la subyacente hay que bucear un poco, hay que entrar en el último informe. Los datos nuevos de la subyacente los da Christine Lagarde en la pequeña nota de prensa que acaban de publicar. Los datos anteriores están en el interior del informe dentro de la página web del Banco Central, pero no están publicados. Entonces, en la previsión anterior, la subyacente este año 2023 iba a ser del 4,2%. En la que dan hoy, dicen que va a ser del 4,6%. Eso es el proceso que estamos viendo en España, que estamos viendo en Alemania, estamos viendo en todos lados, ¿no? La inflación de la energía y de los alimentos, bueno, los alimentos menos, pero sobre todo de la energía, ya lleva un par de meses contribuyendo de manera negativa. Lo que nos está diciendo es que va a contribuir de manera todavía más negativa. Además, vemos cómo los precios del petróleo están cayendo, de la energía en general están cayendo ahora con las noticias de la hipotética crisis, ¿no?, que podría sacudir a Europa. Entonces, van en esa línea. La energía ya no es un problema. El problema es que la transmisión que se ha llevado al resto de los precios, en particular a los alimentos procesados y a los servicios, que es a lo que más importancia da el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana, pues ese contagio ha sido superior de lo que es superior a lo que creíamos hasta hace poco. Entonces han metido medio punto más ahí. Esa es la situación. Es menos foco en la energía, tenemos un problema mayor en la subyacente.
Marian Fernández, Marian, ¿cómo ves también esa fotografía de esas previsiones y sobre todo que el mercado haya reaccionado muy